Muy buenos días, familia. Nuevamente aquí con ustedes, con mucho gozo en mi corazón. Mi nombre es Sergio Solera Segura y pertenezco a la iglesia local de Senti en Alajuela. Sigo dándole muchas gracias a Papito Dios por la oportunidad que me da de compartir estos devocionales tan hermosos con ustedes y seguir, como siempre, nutriéndonos, alimentándonos de su palabra, de la palabra de Dios. Siempre recordando que estamos en el año del Espíritu Santo y su palabra. Esta mañana, familia, corresponde más bien el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Así que los voy a invitar a tomar su Biblia, yo aquí tengo la mía, y dar lectura a este capítulo. En la versión de Reina Valera 1960, en este capítulo vienen 6 títulos. Esta mañana nosotros solo vamos a ver 3 de ellos. Vamos a ver Mateo 7 del 1 al 14. Entonces, ¿listos? Empezamos. Dice así, el primer título. Título número 1. Juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Qué fuerte, familia. Aquí estamos hablando de juzgar. ¿Cuál sería entonces nuestra primera enseñanza en este título número 1? Diría yo, vamos a ver cuál es el significado de la palabra juzgar en el diccionario. Encontré 3. Dice, dicho de un juez o tribunal, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Dice el otro, facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien y el mal, y lo falso y lo verdadero. Y la tercera dice opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Pero vieran que buscando este significado se me vino a la mente otra palabra que debe ser, digo yo, como prima o una buena amiga de la palabra juzgar. Y esta es suponer. Y entonces encontramos que la palabra suponer, de acuerdo al diccionario, significa considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales sin tener certeza completa de ella. Ok, entonces en este primer título y en estos primeros versos, definitivamente es una exhortación fuerte de la palabra de Dios para nosotros. Aquí la pregunta es, ¿por qué el ser humano juzga y nos pasamos todo el tiempo juzgando y lo que vemos? Por ahí estuve investigando un poco y me encontré que hay estudios, digamos, científicos que revelan que el ser humano, nosotros desde los 6 meses somos capaces de juzgar. Lo que pasa es que este juzgamiento que el ser humano hace de manera natural es por una cuestión básicamente de adaptarse, es una adaptación biológica, es para adaptarse a su entorno. Interesante, ¿no? Quiere decir que este tema de juzgar es parte de nosotros. Esto, familia, esto lo complica mucho más. ¿Por qué? Porque entonces aquí estamos frente a la clásica lucha de uno contra uno mismo. Pero bueno, la verdad es que las personas hemos desvirtuado este tema y nos pasamos juzgando a los demás y no tenemos ningún reparo, ¿verdad? Ningún reparo
de perdonarnos todos, de perdonarnos todo nosotros mismos. Hay una frase que dibuja muy bien esto que estoy diciendo. Esa frase dice: las personas somos rápidas para juzgar a los demás, pero lentas para corregirnos. Bueno, aquí si buscamos culpables por todo este tema del juzgar, encontraremos que somos nosotros mismos. Pero vamos a hallar en primer lugar nuestro ego. ¿Cuál es la razón entonces por la que juzgamos? Y lo hacemos sin ningún reparo. Todo está en nuestro ego, de una forma consciente o no consciente o inconsciente, digamos, para decirlo mejor. Siempre como que necesitamos sentirnos mejor que los demás, manifestar nuestro rechazo ante una determinada actitud con la que no estamos de acuerdo, una actitud con la que no compartimos, pero bueno, cuando nosotros juzgamos, realmente, piénselo usted, lo que estamos haciendo es cerrándole la puerta a la empatía, es decir, a ponerme en el lugar del otro, y estamos cerrándole la puerta a una explicación, ¿verdad? Entonces, siempre es como que necesitamos siempre sentirnos un poco superiores o especiales o distintos a los demás. Entonces, nos da por ver las personas así como desde lejos y presuponer lo que están haciendo y de una manera muy radical hacerlo bajo nuestras propias suposiciones. Lo que queremos entonces es definitivamente alimentar nuestro ego. Esa es la gran conclusión que podemos sacar y sentirnos mejor nosotros mismos. Decimos muchas veces que no, que sí somos empáticos, ¿verdad? Que sí nos ponemos en el lugar de la gente, pero eso no es tan cierto, ¿verdad? Tal vez usted y yo lo hacemos con gente que tal vez es un poco más cercana a nosotros, digamos, pero tarde o temprano caemos en la trampa de estar juzgando. Leí también por ahí que hay una frase, esta me gustó, dice que juzgar a los demás es el arte de la ignorancia, y creo que esto da respuesta a muchas de las cosas en las que nosotros caemos. Suponer siempre es ignorar, ¿verdad? Y es que ante la duda, si tuviéramos alguna duda sobre alguna cosa, lo bueno sería preguntar y no caer en aquello de siempre estar imaginándonos las cosas. En conclusión, en esta partecita, sí, tenemos que siempre caemos en la trampa de estar juzgando, y es como una cosa ya nuestra. Ahora mismo, en este preciso momento, no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser que alguien también esté juzgando, no solo el tema sino la forma en que quizás al que le corresponde hacerlo lo hace, etcétera, etcétera. Siempre caemos en la trampa de juzgar. Y es que en temas de esto, de hacer juicios, es siempre muy extraño. Es muy extraño que nosotros, sabiendo el estado en el que estamos, a veces pecaminoso, y todos los problemas y todo lo que tenemos, ¿verdad? Aún así, andemos buscando la viga en el ojo del prójimo, del próximo, y ni siquiera tomamos en cuenta las cosas que hacemos. Eso tiene que ver también con el enemigo del mundo, ¿no? Que seguramente y a través de muchos ardides ciega, de alguna forma ciega nuestro entendimiento. Esto está fuerte, se los dije. Entonces, en esta primera partecita, este primer punto, vemos entonces cómo es una exhortación a dejar de estar juzgando. Muy bien. Ahora vamos a leer, seguimos Mateo 7, del 7 al 12. Dice la palabra de Dios. Perdón, el título 2 dice la oración y la regla de oro. Dice del 7 al 12, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuán más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy lindo. ¿Cuál es esta segunda enseñanza? ¿Verdad? ¿Cuál es esta segunda enseñanza cuyo título, les decía, es la oración y la regla de oro? Pregunta, ¿qué hace un bebé cuando necesita algo? ¿Verdad? Cuando un bebé necesita algo, tiene hambre, quiere manifestar algún dolor, alguna cuestión, hasta un cambio de pañal, lo que hace el bebé es llorar. Esa es la forma de tratar de transmitir su necesidad. Cuando los niños entonces aprenden a hablar, de los papás les enseñamos entonces a pedir en lugar de llorar cuando quieren o necesitan algo. Y luego conforme las personas vamos creciendo y vamos madurando, pues igual, los jóvenes empiezan a aprender a distinguir, ¿verdad?, entre lo que los papás les dan o lo que los papás no les van a dar. Y entonces empiezan a pedir conforme a eso. Esta es una buena comparación, es una buena metáfora, porque resulta que en nuestra vida espiritual esto aplica igual. Al principio empezamos a clamar, empezamos con llanto por nuestras necesidades, haciendo súplica para que nuestras necesidades se cumplan, nuestros deseos, nuestros anhelos, etcétera, etcétera. Pero nosotros, los cristianos, conforme vamos madurando en el plano espiritual, también aprendemos a pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Vamos a ver unos 3 pasajes que hacen referencia a todo este tema. Primera de Juan 5, del 14 al 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Vean qué hermoso. Vamos a Juan 15, 7, que es otra referencia también. Muy clásico, por cierto. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Por último, tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 al 18. Orad sin cesar. Familia, déjenme repetirlo. Orad sin cesar, dice el versículo 17. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos este segundo título en Mateo 7, que nos habla de la oración y esta hermosa enseñanza de la regla de oro de pedid, ¿verdad? Y se os dará. Muy bien, muy bonito. Y como tercer punto, aquí en Mateo 7, vamos a ver los últimos dos versículos. Es el versículo 13 y el versículo 14. El título en este punto específicamente se llama La puerta estrecha. Ok. Entonces dice así, el verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lindísimo. Tercera enseñanza, la puerta estrecha. En este pasaje, y como lo hemos visto en devocionales anteriores, ya viene más o menos como decir cerrando todo el tema
del Sermón del Monte. Entonces, tras todas estas enseñanzas que hemos venido viendo, hay estudios que indican que aquí lo que quiere Jesucristo, ¿verdad? Lo que quiere Papá, es darle una forma ya más amplia para entender las enseñanzas y principalmente ponerlas en acción. Entonces, Jesús nos dice, primeramente, que no, ¿verdad? Que hay dos caminos y dos puertas. Es prudente siempre notar que no son varios caminos, ¿verdad? Ni varias puertas, ¿verdad? La única forma, solamente hay una, es para llegar al Señor, es una, el camino de la vida, ¿verdad? O elegimos el camino de la vida o elegimos el camino de la muerte. Vean esta referencia en Lucas 13, versículos 23 y 24. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vean qué bonito. ¿Quién es entonces, familia? ¿Quién es la puerta? ¿Quién o qué es la puerta? Ok, eso lo encontramos en Juan 10, 9, otro de nuestros clásicos. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, Jesucristo es esa puerta estrecha. Es aquella que nos conduce a la salvación, a la vida, ¿verdad? No hay otra. Él es quien nos da acceso a este camino angosto que nos lleva al reino de Dios. ¿Cómo entramos? Muy fácil. Entramos a través del arrepentimiento, creyendo en su acto precioso de salvación, y justamente cuando empezamos a vivir una vida, como llamamos nosotros, una vida cristiana, de manera conjunta con Él. Cuando tratamos de alcanzar aquello que nosotros llamamos ir hacia la perfección de aquel que es el único perfecto, ¿verdad? Pablo dijo en una de las epístolas, Pablo decía que él vivía, que ya no vivía él, sino que vivía Cristo en él. Vean qué lindo. Y él se sentía, ¿verdad? Entonces se sentía crucificado con Jesús. Es decir, compartía todos los sentimientos de nuestro Señor. Asimismo, y Pablo, pasó su vida ya no en sus propios deseos, sino a través de la fe de Jesús, ¿verdad? Entonces es un hermoso ejemplo de esto que acabamos de ver. Entonces, para ir terminando, tenemos dos caminos a elegir, ¿verdad? El camino ancho, espacioso, es un lugar donde seguramente tendremos acceso a muchas cosas, pero nos conduce a muerte, no es el buen camino. Incluso es un camino donde se lleva muchísima carga, muchísimo peso. En cambio, el camino angosto es, ¿verdad?, más difícil, ¿verdad? Seguramente nos va a incomodar a usted y a mí, y nos va a molestar. Pero bueno, finalmente es, digámoslo así, es como caminar contra el mundo. Pero bueno, viajamos con nuestro Señor y viajamos con menos carga, es decir, nos hace un viaje mucho más liviano, tenemos menos cosas que perder, es más fácil seguir este camino. Cuando Jesús nos llama a seguirlo, nos dice, y lo dice así en imperativo, sígueme, ¿verdad? Sígueme y vas a viajar de una manera más ligera, entregando todas nuestras cargas al Señor. Entonces, Jesús es la puerta, Jesús es el camino que nos lleva sin ninguna duda al reino de los cielos. Es la mejor forma de seguir caminando y además de esto, seguir siendo sus discípulos. Nosotros debemos actuar en nuestra vida como lo que debemos ser, que somos discípulos en Cristo. Nuestro objetivo principal es siempre seguirle, obedecerle y así continuar con la misión
por la que Él nos ha encomendado que debemos estar en la tierra, que es, sin ninguna duda, predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, como se indica en el libro también de Mateo 18. Muy bien, hay que seguir entonces, familia, por ese camino estrecho. Ser discípulo, ya lo vimos, no es sencillo, ¿verdad? Seguramente vamos a encontrar dificultad, alguna incomodidad, pero el precio puede parecernos alto, pero el resultado, ¿verdad? Ese resultado al final es una vida con sentido y felicidad. Por eso es hermoso, ¿verdad? El camino angosto, el camino con Jesucristo, y además ir haciendo su voluntad en obediencia, ser discípulos de Él y finalmente tener esa vida con sentido y felicidad, que es una de sus grandes y hermosas promesas. Bueno, entonces voy a invitarles a orar, ¿verdad? Dándole gracias a papá por todo lo que hace por nosotros y por estas enseñanzas, no solo estas, sino todas las que hemos venido viendo. Hoy quedamos en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 7, y entonces ya le corresponde a cada uno, ¿verdad? Para terminar el capítulo completo, terminar la lectura y hacer su propio estudio. Entonces cierre sus ojitos y le decimos ahí: Papito Dios, gracias por este día tan precioso. Gracias porque siempre, hermoso Dios, desde que me levanto hasta que anochece, empiezas a obrar milagros sobre mi vida. Gracias, bendito Dios. Que tenga yo siempre un corazón agradecido por todo lo que haces por mí, porque siempre te fijas en cada uno de nosotros. Gracias por este año tan especial que ha arrancado en el estudio de tu palabra, año del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y gracias por este devocional de la mañana de hoy, donde nos exhortas, bendito Dios, algo que sabemos, ¿verdad? Algo que entendemos claramente, pero que debemos frenar, y es estar juzgando, bendito Dios. Estar en eso de juzgar, y sin darme cuenta o sin querer reconocer, bendito Dios, todos los problemas, todo lo que puedo estar haciendo yo. Como dice tu palabra, no veo la viga que hay en mi ojo. Así que, Espíritu Santo de Dios, ese es un tema, reconozcámoslo, este es un tema que nos cuesta. Entonces, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos. Ayúdanos en esta que es una de nuestras grandes debilidades. Ayúdanos, Señor, a refrenar nuestra lengua, bendito Dios. A estar tranquilos, en paz, con gozo contigo, en el Espíritu Santo. Y dejar de estar juzgando, criticando, hablando de más. Porque sabemos bien que por toda esa palabra que decimos siempre de más, también vamos a dar cuenta, bendito Dios. Gracias porque en el segundo punto, papá, nos recuerdas que la oración, este instrumento precioso que tú nos has dado, con el que nos comunicamos contigo, como lo hace un bebé con el padre, ¿verdad? Así lo hacemos contigo, papá, como tus hijos amados. Gracias, hermoso Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ejercitar nuestra oración, a buscarte siempre desde la mañana, bendito Dios, y estar en esa perfecta comunión contigo. Y gracias, hermoso Dios, por mostrarme nuevamente que hay dos caminos, no hay más, bendito Dios. Está el camino angosto y el camino ancho. Así que gracias por mostrarnos, bendito Dios, que ese eres tú, el camino estrecho. Ese camino donde seguramente reconozco, hermoso, tal vez voy a sentir incomodidad, voy a sentir un montón de cosas, pero voy contigo, imagínate, voy confiado. Mi fe va puesta en ti. Tú eres el que va delante mío. Y es un camino, bendito Dios, donde tú me capacitas, donde me enseñas, donde me revolucionas, bendito Dios, a mejores cosas. Así que, hermoso Dios, gracias. Gracias que tenga yo, Espíritu Santo, esa capacidad siempre de discernir sobre ese camino que debo tomar en mi vida para ser merecedor en algún día, bendito Dios, de todas esas promesas
que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, hermoso Dios, por la enseñanza de esta mañana tan preciosa. Quedamos, bendito Dios, quedamos en el resto del día contigo, y que seas tú, Espíritu Santo, todos los días, en cada momento, bendito Dios, recordándonos, trayéndonos a mente todas estas hermosas enseñanzas que nos das desde buena mañana, para que las hagamos una realidad en nuestra vida, y esa vida sea como la que tú quieres para nosotros, una vida llena de sentido y de felicidad. Gracias, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, familia, otra vez súper feliz de haber podido compartir con ustedes este ratito. Seguimos adelante y no nos perdamos los devocionales de aquí en adelante. Están muy buenas las enseñanzas. Muy bien. Buenos días y nos vemos la próxima. Gracias.